Buenas noches, hermanos. Oremos. Dios Padre, te damos gracias por esta oportunidad, Señor. Te doy gracias, Señor, porque meditando en tu palabra, Señor, tú me has reprendido, me has edificado y me has guiado a tu verdad. Te pido, Padre, que en esa meditación, Señor, tú me protejas a mí, Señor, de errores, que protejas a mis hermanos y que tu palabra llegue con poder a cada uno de nosotros, Señor, para que todos seamos edificados y así tú seas glorificado. Que Cristo sea predicado en esta noche, Señor. Te lo pedimos. Trae las almas a los pies de Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Abramos nuestras Biblias. Lucas capítulo 18. Hemos estado estudiando las parábolas de Jesús en el Nuevo Testamento. Hemos visto que las parábolas eran una manera en la que Jesús enseñaba primariamente a sus discípulos y después a las multitudes que le seguían. Y hemos visto que el tema principal en la enseñanza de Jesús en sus parábolas era el reino de Dios. Ese era el tema central de Jesús en su enseñanza de las parábolas. Hay diversos temas que toca Jesús a lo largo de todas sus parábolas. La entrada de un hombre al reino de los cielos, cómo es su vida en ese reino, cómo es que termina un hombre en ese reino. Y hemos estado en las últimas parábolas que hemos estudiado viendo el tema de la entrada del hombre en ese reino de Dios. Y hoy continuaremos con ese tema. Entonces leamos Lucas capítulo 18, la parábola del fariseo y el publicano, versículos del 9 al 14. Y la palabra de Dios dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Antes de hacer el estudio de esta parábola y su interpretación, me gustaría introducir el sermón de esta noche con algunas cosas que creo son importantes para poder entender lo que Jesús quería enseñar con esta parábola. Cuando cada uno de nosotros meditamos en nuestras vidas, nos damos cuenta de algo muy cierto. Nosotros, como seres humanos, como criaturas en nuestro estado natural, vivimos en lo que muchos han llamado una meritocracia. Es decir, que todos nosotros en nuestro estado natural, todos los hombres, viven su vida queriendo o buscando la autojustificación. Todos nosotros vivimos una vida en donde buscamos hacer méritos para ser recompensados por alguien.
Todos creemos en nuestro estado natural tener los méritos necesarios para que Dios nos dé lo que sea que esté en nuestro corazón. Ese es nuestro estado natural. Por ejemplo, y esto es un ejemplo típico, hay estudiantes de colegio que no estudian, no hacen tareas, y al final del año, cuando el profesor los está reprobando, van a donde el profesor a discutir y luchar para que el profesor les dé el 70 que necesitan para pasar, porque ellos no creen merecer la reprobación. Lo más triste de todo es que todos nosotros de una u otra forma hacemos lo mismo. Ese es nuestro estilo de vida en nuestro estado natural. No creemos merecer lo que realmente merecemos. La pregunta es, ¿por qué? Dios, en Génesis 2, le dice a Adán un mandamiento. Génesis 2, versículos 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, todos sabemos lo que ocurrió un tiempo después de que Dios le dio este mandamiento a Adán. Adán transgredió el mandamiento de Jehová y pecó. Y comió del árbol que Dios le había prohibido. Y lo que vemos en el capítulo 3 de Génesis es precisamente las consecuencias de ese pecado. Por causa de su orgullo, engañados por la serpiente, Adán y Eva buscaron ser como dioses. Y así sumieron a toda su descendencia en la esclavitud del pecado. Pero no sé si ustedes se han preguntado esto, ¿qué pasó por la cabeza de Adán? ¿Qué estaba pensando Adán para hacer tal cosa? Bueno, el texto, si nosotros lo leemos fielmente, nos da la enseñanza de que fue por orgullo. Fue por orgullo. Adán quiso ser lo que no era. Pero lo que quizás pasó fue lo siguiente: Adán creyó que tenía los méritos, o que había hecho los méritos necesarios para acceder al árbol prohibido. Todo lo había cumplido Adán, todo había obedecido a Dios. ¿Por qué Dios le prohíbe el acceso a ese árbol? ¿Qué había hecho Adán para no poder acceder a ese árbol? Y quizás Adán, en su mente, siendo engañado por la serpiente, pensó que él había hecho los méritos necesarios para tomar y acceder a ese árbol. ¿Qué hizo Dios? Lo reprendió. Y noten cómo Adán responde a Dios. Porque Dios llega a reprender a Adán, y Adán lo que hace es excusarse. Y le dice: no fue mi culpa, fue la mujer que tú me diste. Si no me hubieras dado esa mujer, yo no hubiera caído. Excusas. ¿Y qué hizo la mujer? Más excusas. Fue la serpiente la que me engañó. Si tú no hubieras permitido que la serpiente entre en el huerto, yo no hubiera pecado. Entonces vemos la necesidad de autojustificarse. No es culpa mía. Y terminaron culpando a Dios por su pecado.
Esa es la naturaleza nuestra. Es por eso que el estudiante que va a reprobar el año inventa excusas para que no sea reprobado. Es por eso que un empresario en Estados Unidos le roba millones de dólares a sus clientes y dice que no tiene que ir a la cárcel porque él no merece eso. Porque todos buscamos autojustificarnos. Esa es nuestra naturaleza. Y Juan Calvino en sus instituciones de la religión cristiana escribió algo muy interesante. Él dice que la verdadera sabiduría consistía en dos cosas. Primero, el conocimiento que debemos tener nosotros de Dios, y luego el conocimiento que debemos tener nosotros de nosotros mismos. En eso consiste la verdadera sabiduría. ¿Qué quería decir Calvino con esto? Que depende del conocimiento que nosotros tengamos de Dios, así será el conocimiento que tengamos de nosotros mismos. Si pensamos muy bien de nosotros mismos, vamos a tener un Dios muy pequeño. Y si pensamos en un Dios muy grande, si conocemos al Dios de la Biblia, vamos a pensar muy poco de nosotros. Entonces, en sus instituciones, Calvino inició con esa afirmación teológica: todos los hombres son ignorantes. Ningún hombre es verdaderamente sabio. El hombre natural vive autoengañado, creyendo ser quien no es, creyendo merecer lo que no merece. Ese es nuestro estado. Todos creemos estar o tener una mejor condición delante de Dios de la que realmente tenemos. Y eso es un verdadero problema. Pero las Escrituras afirman que el hombre, que todos los hombres están desprovistos de la justicia que Dios requiere de todos nosotros. No hay nada bueno en nosotros que pueda hacernos agradables a Dios. No hay nada bueno en nosotros que pueda hacer a Dios un deudor para con nosotros. Y mucho menos que Él nos deba la entrada a su reino. Isaías 64:6 dice que todas nuestras justicias, es decir, todas las cosas buenas que usted y yo hemos hecho, que vayamos a hacer o que hagamos en este preciso momento, son para los ojos de Dios trapos de inmundicia, porque no sirven para nada. No va a cambiar en nada nuestra condición delante de Dios. Y el apóstol Pablo, interpretando las palabras de David en los Salmos 14 y 53, lo dice aún más claro. No hay ni siquiera uno. Nadie es justo. Nadie es bueno. Ni aún uno, es lo que dice Pablo en Romanos 3. Y el Antiguo Testamento enseña que nosotros debemos ser santos como Dios es santo. Ese es el estándar de Dios. No es más o menos bueno, no, es ser santos como Dios es santo. Y Jesús dijo que nosotros debemos ser perfectos como Dios es perfecto. Entonces nuestro estándar, el estándar de Dios es la perfección. Y medidos ante esa perfección, todos y cada uno de los hombres que han habitado esta tierra y que la habitarán, caen muy lejos de ese estándar divino. Entonces Calvino estaba en lo correcto cuando llama a todos los hombres ignorantes, porque muchos creen merecer, creen estar en una condición mejor de la que están realmente. Y si aceptamos la Biblia como la verdad de Dios, en la cual se afirma que todos los hombres
carecen de esa justicia que Dios exige de todos nosotros, entonces debemos responder una pregunta que es de suma importancia para nosotros. ¿Cómo es que un pecador llega a estar bien con Dios? El Salmo 143:2 dice: y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Es muy enfático. No se justificará delante de Dios ningún ser humano. Entonces, ¿cómo es que nosotros, pecadores, podemos estar bien con Dios? Y eso es lo que esta parábola nos va a mostrar. Entonces, con esa pregunta en mente, vayamos de nuevo a Lucas 18 e interpretemos las palabras de Jesús. ¿Cuál es el propósito de la parábola? Bueno, en el contexto nosotros vemos que esta parábola surge de una pregunta que le hacen los fariseos a Jesús con respecto a la venida del reino. Y Jesús, a partir del versículo 20 del capítulo 17 de Lucas, empieza a hablar sobre el reino de Dios en respuesta a esa pregunta de los fariseos, y es lo que lleva a Jesús a enseñar dos parábolas. El segundo propósito es enseñar algo acerca de la oración. Y Jesús enseña dos cosas acerca de la oración con dos parábolas diferentes. La primera es la parábola de la viuda y el juez injusto, en donde Jesús quiere enseñar sobre la perseverancia, la insistencia que debe tener un creyente al acercarse a Dios en oración. Y la segunda es el espíritu que debe tener el hombre que se acerca a Dios en oración. Y eso Jesús lo enseña con la parábola que vamos a estudiar hoy. Pero el propósito principal de la parábola que Jesús enseña en este pasaje lo leemos en el versículo 9. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Entonces la parábola iba dirigida a unas personas que creían ser justos y menospreciaban a otras personas. Entonces el propósito es enseñar sobre la justificación, la verdadera justificación. ¿Y quiénes eran estos hombres, esta audiencia específica de Jesús? Lo más probable es que se estaba refiriendo a los fariseos. En el capítulo 16, versículos 14 y 15, ya Jesús les había dicho algo a ellos. Dice: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Y Jesús les dice: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Esa era la audiencia de Jesús, los fariseos, los hipócritas. Y el propósito principal era enseñar sobre la verdadera justificación, la justificación que lleva a la vida eterna, contra o versus la falsa justificación. La justificación versus la autojustificación. Y Jesús cumple el propósito enseñando una parábola acerca de dos hombres muy diferentes, con dos maneras muy diferentes de acercarse a Dios. Y lo que leemos en versículo 10 es: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano.
Entonces lo que vamos a hacer es analizar a cada uno de estos hombres, analizar sus acciones, sus comportamientos, sus oraciones, y después al final ver cuál fue la sentencia del juez. Entonces, leamos primero el fariseo. ¿Qué dice Jesús acerca del fariseo? Versículos 11 y 12. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran un grupo político religioso dentro del pueblo de Israel. Realmente no eran muchos los fariseos que habían. Se cree que en el tiempo de Jesús habían unos 1000 fariseos, alrededor más o menos. Pero ellos representaban lo mejor de Israel. Ellos eran ardientes estudiantes del Antiguo Testamento. Ellos eran grandes observadores de la ley, minuciosos. Y tanto era así que Jesús enseñó en el Sermón del Monte que si un judío quería entrar en el reino de los cielos, Mateo 5:20, la justicia suya debía ser mayor que la de los fariseos. Así de duro era. Entonces los fariseos eran en ese tiempo a lo más que un hombre podía aspirar. Ellos conocían abundantemente las doctrinas del Antiguo Testamento con respecto a Dios, con respecto al pecado, con respecto al hombre. Pero con el tiempo habían torcido la religión de sus padres para crear un sistema religioso de méritos, de autojustificación. Y ellos eran expertos en eso. Era un sistema totalmente legalista. Ellos estudiaban comentarios e interpretaciones hechas por hombres en su pasado acerca de la ley, en donde inventaban y agregaban una y otra cosa a la ley de Dios, a las palabras de Dios, con el fin de ellos poder hacer y hacer y hacer y hacer para merecer algo, para merecer la entrada al reino de Dios, para merecer el perdón de Dios, para merecer la salvación, etc. Esa era la tergiversación que habían hecho de la religión del Antiguo Testamento. Y realmente creían ellos que el hombre de su propio poder tenía la capacidad de hacer cosas para agradar a Dios y ganar su favor. Realmente creían eso. Pero ¿qué más dijo Jesús de este fariseo? Versículo 11. Dice, puesto en pie. Ahora no debemos verlo como algo malo. Esto era una postura normal para orar. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, Nehemías 9, cuando se levantan los líderes del pueblo de Israel a orar, todos se ponen de pie y confiesan sus pecados. Jesús mismo en Mateo 6 nos habla sobre los fariseos que se ponían de pie para orar en público. Y Jesús condena no que se pararan de pie para orar, como si fuera una mala postura para hacerlo, sino condena su hipocresía porque lo hacían para ser vistos por los demás, para autoexaltarse. Entonces era una posición normal para orar. Y luego el Señor continúa diciendo, oraba consigo mismo. Y esto puede significar dos cosas. Primero, que el fariseo estaba orando de una manera inaudible como para que nadie lo escuchara. Sin embargo, el contexto no es lo que nos da a entender.
Este fariseo está tratando de autoexaltarse. Entonces no parece ser la mejor interpretación. La segunda forma de interpretarlo es que esa frase, oraba consigo mismo, lo que quiere dar a entender Jesús es que este hombre lo que estaba buscando era autoexaltarse. Y eso sí encaja con el contexto. Entonces, veamos cuál fue la oración de este fariseo. Y dice: Dios, te doy gracias. Parece una verdadera oración. Primero se refiere a Dios, a Él dirige su oración, al Dios de sus padres, a quien reconoce que debe darle gracias por todas las cosas. Pero sin embargo, noten lo que dice después. Dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Recordemos el propósito de la parábola en versículo 9. Este hombre, Jesús lo que está queriendo atacar de estos hombres es, primero, que creen ser justos y después que menosprecian a los demás. ¿Cómo dice este fariseo que eran los otros hombres? Eran ladrones, injustos y adúlteros. Pero entre más pienso yo en estas palabras, en esta oración del fariseo, me pongo a pensar en algo interesante. Recuerden Éxodo 20, el decálogo. Una tabla con 4 mandamientos refiriéndose a Dios, la actitud del creyente con Dios, hacia Dios. Y la segunda tabla con el resto de los mandamientos que tienen que ver con las relaciones con el prójimo. Este hombre lo que está diciendo es que él ha cumplido la ley. Le está dando gracias a Dios, está diciendo que no es ningún idólatra, que es la obra del Dios de Israel, que ha cumplido los 4 mandamientos primeros, y después dice que no es ni ladrón, ni injusto, ni adúltero. Quizás en su mente él está queriendo decir que él ha cumplido la ley en su totalidad. Pero lo que vemos en la oración de este fariseo es que fue al templo a orar, pero terminó autoexaltándose. Ese era su fin. Lo que deseaba era exhibirse públicamente, exhibir su vida, sus logros religiosos y morales. Y ahora debemos entender que Jesús probablemente quizá estaba dando a entender que este hombre sí era así. No era ni un ladrón, ni un injusto, ni un adúltero. Externamente no era así. No debemos pensar tampoco que los fariseos no creyeran que ellos no pecaban. Por supuesto que sabían que ellos pecaban. El problema es que ellos pensaban que ellos podían merecer el perdón de Dios haciendo cosas, obras de justicia. Pero lo interesante es cómo es que este fariseo se autoexalta. Porque eso es importante para lo que dijimos al principio. Noten que lo hace menospreciando a los demás. Esa es su manera de autoexaltarse. Él menosprecia al resto de los hombres, al resto de la humanidad. Él cree que él es el único justo, el más justo de entre todos los hombres. Entonces se autoexalta menospreciando o comparándose con el resto de los hombres. Ese es su estándar. Su estándar de justicia es otro hombre. Y obviamente a él le va a ir muy bien en ese examen.
Y noten lo que pasa al final del versículo 11. Quizás este fariseo entrando al templo ve al pobre publicano ahí llorando, arrodillado, golpeándose el pecho, y con menosprecio dice que él es tan justo que ni aún es como ese publicano, como esa basura de hombre. Pero no solo era moralista, sino que era sumamente religioso. Y así eran los fariseos. Versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana. En el Antiguo Testamento había una prescripción para el ayuno. 1 vez al año, en el día de la expiación. Eso es lo único que Dios decía. El mandamiento de Dios para ayunar era 1 vez al año, en el día de la expiación. Levítico 16. Y ellos lo hacían 2 veces por semana. Lunes y jueves es lo más probable que ayunaban los fariseos. ¿Por qué lunes y jueves? Bueno, algunos creen que era porque el mercado estaba más lleno de gente en esos días y entonces era más fácil para ellos llegar a autoexaltarse, llenos de ceniza, cubiertos de ceniza en su cabeza, para indicar que estaban ayunando, para hacer que eran muy piadosos delante de los hombres. Otros creen que lo hacían así porque Moisés se decía que subió al monte Sinaí un lunes y bajó un jueves. Pero no importa, lo que está ocurriendo aquí es que ellos habían creado un sistema de méritos. Iban más allá de lo que Dios había prescrito en la ley para hacer méritos y ganarse el favor de Dios. Y en su mente estar, según ellos, bien con Dios, haciendo cosas. Pero no solo ayunaba, sino que también diezmaba de todo lo que ganaba. De nuevo, el Antiguo Testamento decía que Israel debía diezmar de lo que poseía nada más. Pero ellos iban más allá, hasta lo que gano, diezmo. Y Jesús en los evangelios lo vemos diciendo que ellos diezmaban la menta y el comín, todo lo diezmaban. Porque era un sistema de méritos. Todo lo voy a diezmar. ¿Qué más puedo diezmar para ganar puntos con Dios? Esa era su mentalidad. Y él decía que él hacía todo eso. Se estaba autoexaltando. Matthew Henry escribió lo siguiente sobre este fariseo. Dice: el fariseo subió al templo a orar y olvidó su mandado. Porque eso fue lo que hizo. Se le olvidó a lo que iba. Él no fue a orar, sino fue a autoexaltarse. Ahora, ¿quién es el publicano? Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran los recaudadores de impuestos. Eran judíos en su mayoría, que eran tomados por los romanos y eran puestos para cobrarle impuestos a Israel, para financiar todas las empresas del imperio que los estaba oprimiendo a ellos. Ellos eran traidores. Pero no solo cobraban los impuestos del imperio, sino que cobraban entre 3 y 4 veces más de lo que Roma pedía para hacerse ricos. Entonces, la mayoría de los publicanos tenían muchísimo dinero, porque robaban y extorsionaban a sus hermanos judíos con un fin totalmente maligno. Entonces, la audiencia que está escuchando las palabras de Jesús probablemente dijo: ahora sí, ahora viene el villano de la historia. Ya Jesús nos mostró al héroe, el fariseo, ahora viene el villano.
Pero qué sorpresas iban a llevar. Ahora noten lo que dice Jesús de este publicano. Dice que estaba lejos, o estando lejos es la palabra, la frase. ¿Lejos de qué? Lo más probable es que estuviera lejos del lugar santísimo, del atrio interno del templo. Este hombre no quería estar cerca de donde estaba la presencia de Dios en el pasado. Estaba lejos. Ahora, yo creo que Jesús da este dato acerca del publicano para que, por contraste, quizás entendamos que el fariseo estaba diferente, estaba cerca del atrio, cerca del lugar santísimo, cerca donde él creía que merecía estar, cerca de Dios. El publicano no, está lejos. Él se siente que no merece estar cerca de la presencia de Dios y está lejos del lugar santísimo. Es como cuando a uno como niño que hacía algo malo, el padre lo regañaba o la mamá lo regañaba a uno y uno no quería ni volverlo a ver porque sentía vergüenza de lo que había hecho. Así es como se sentía este publicano, con vergüenza. No quería estar cerca de Dios. No sentía que merecía estar cerca de la presencia de Dios. En su actitud se revela esto, pero también en sus acciones, en su comportamiento. Lo vemos aquí que Jesús dice que se golpeaba el pecho. En Medio Oriente ahora esto, si nosotros estudiamos las religiones, nos damos cuenta que hacer esto era algo típico de mujeres. Son las mujeres las que se golpean el pecho en las religiones de Medio Oriente. Pero golpearse el pecho implicaba el hecho de querer manifestar una gran angustia y un gran dolor. Y eso era lo que este publicano estaba haciendo. En Lucas 23:48 tenemos un ejemplo de esto. Acaba de ocurrir la crucifixión de Cristo. En Lucas 23:48 dice: y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Este publicano lo vemos en una actitud de vergüenza, de dolor, de angustia. No cree merecer estar cerca de la presencia de Dios, pero también lo externa y se golpea el pecho en señal de angustia y dolor. Y noten la oración de este publicano. Es una oración corta, pero una oración que llegó al cielo. Y él dice: Dios, sé propicio a mí, pecador. Más literalmente sería: Dios, sé propicio a mí, el pecador. Porque en el original está incluido el artículo definido ahí. Entonces este hombre, a diferencia del fariseo, él no se compara con ningún hombre. Él se ve a sí mismo como el mayor pecador en el mundo. No hay nadie más pecador que él. Él dice que él es el pecador. El fariseo se compara con los demás. Él no necesita hacer eso. Él se ve a sí mismo como el más grande pecador que ha transgredido la ley de Dios. Si hubiéramos preguntado al fariseo, llega a la misma conclusión. Sí, claro, el publicano es el más pecador de todos. Pero el publicano llegó a una conclusión cuando el Espíritu Santo le abrió sus ojos y vio realmente quién era él. Y lo único que pudo llegar a pensar de él mismo fue: soy el pecador. ¿Y qué ora este pecador?
Le pide a Dios, sé propicio a mí. Una frase sumamente interesante. Y la Reina Valera lo traduce perfectamente. Por ejemplo, la Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente manera: Dios, ten piedad de mí, pecador. La Nueva Versión Internacional dice: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Ciertamente el término en el original incluye misericordia y compasión, o piedad y misericordia, pero va mucho más allá. Y la Reina Valera da con el término o la traducción exacta: sé propicio a mí. Propiciar en la Biblia significa remover, quitar, satisfacer la ira de Dios por medio de un sacrificio, un sustituto. Eso es lo que significa propiciar en la Biblia. Entonces piensen en lo que está llegando a la mente de este publicano. La misma palabra que se usa aquí es traducida o es usada para traducir un término hebreo en el Antiguo Testamento: el propiciatorio. Si ustedes recuerdan, el propiciatorio era un artefacto que estaba en el lugar santísimo directamente sobre el arca del pacto. El arca del pacto contenía las 2 tablas de la ley. Sobre el arca estaba el propiciatorio y sobre el propiciatorio estaban los querubines. Y la gloria de Dios estaba directamente sobre todo eso, en el lugar santísimo. Dios en cada instante veía abajo, y lo único que veía era la ley que condenaba a su pueblo. Eso era lo único que veía Dios. Pero una vez al año entraba el sumo sacerdote en el día de la expiación, degollaba un animal en sustitución de todo el pueblo de Israel y vertía la sangre de ese animal sobre el propiciatorio. Y la ira de Dios era propiciada. Dios era satisfecho porque ya no veía la ley que condenaba a su pueblo, sino que veía la sangre del sacrificio en sustitución por los pecados del pueblo. Y eso era lo que estaba en la mente del publicano. Y por eso dice Dios: sé propicio a mí. Este publicano sabe que no hay nada que él pueda hacer para ganarse un lugar en el reino de Dios. Que no hay nada que pueda hacer él para ser justificado por Dios. Él se ve a sí mismo como el más grande y más perverso pecador. Y por eso le pide a Dios que si él no hace esto, si él no provee un sustituto, un sacrificio en sustitución por su vida, él será condenado. Y eso es lo que lo tiene a él con tanta angustia en el templo. Y le pide a Dios: sé propicio a mí, es lo único que me queda si voy a entrar en tu reino. El publicano demuestra y evidencia la obra del Espíritu Santo que cambió su corazón, y en lugar de estar extorsionando más a su pueblo, estaba pidiendo misericordia, gracia, perdón a Dios. Porque eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la sentencia del juez? Algo interesante es que si nosotros vemos la parábola de la viuda del juez y el juez injusto, Jesús habla de Dios el Padre como el juez. Pero en esta parábola Él es el juez. Él es el que da la sentencia. Algo que nos habla acerca de su deidad. ¿Y cuál es el veredicto de Jesús? Él dice en el versículo 14: os digo que el publicano,
Descendió a su casa justificado antes que el otro, el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y aquí hay varias cosas importantes por notar. Primero, que la sentencia de Jesús debió haber dejado boquiabiertos a toda la audiencia. ¿Cómo es posible que el fariseo fue condenado y el pecador fue justificado? O sea, cuando nosotros estudiamos la Biblia debemos ponernos en los pies de la audiencia original. Y esta parábola, como es típico de Jesús, era algo chocante para los que la oyeron. Segundo, es importante saber por qué fue condenado el fariseo y por qué fue justificado el publicano. Del fariseo, primero debemos reconocer que él no fue condenado por observar la ley. La ley no es mala. Observar la ley no es malo. Él no fue condenado por no ser ladrón, por no ser adúltero, ni por ser injusto. Él no fue condenado por eso. El fariseo fue condenado por autojustificarse, o por creer ser quien no era, o por creer merecer lo que no merecía. Este hombre se atrevió a ponerse en el templo delante de Dios y autoexaltarse. ¿Qué clase de orgullo? ¿Qué atrevimiento? Como diciéndole a Dios, deberías orgullecerte de que tener un siervo como yo. A eso fue al templo. Tan ignorante de él mismo, de su propio corazón, y obviamente tan ignorante del Dios de la Biblia. Ahora él no podía ver, tan ciego estaba que él no podía ver que lo que él decía haber hecho, lo había quebrantado. Porque si él decía que estaba cumpliendo la ley, los primeros 4 mandamientos, era mentira. Porque en lugar de exaltar a Dios, se autoexaltó, evidenciando que él era su propio Dios y por lo tanto era un idólatra. Y rompía el primer gran mandamiento. Y después menosprecia a todos los hombres, inclusive al publicano que está atacado llorando, golpeándose el pecho, y en lugar de ofrecer amor al prójimo, lo menosprecia. Y rompe el segundo grande mandamiento. Entonces había roto toda la ley. Pero él no podía ver eso. Pero de nuevo, el problema suyo es que él se compara con los hombres. Ese es su estándar. Esa es la manera en la que él logra autoexaltarse. Es la manera en la que él puede llegar ante Dios y hacerse ver como mejor que los demás. Tan bueno era que no necesitaba una justicia ajena a él, no necesitaba la gracia de Dios, no necesitaba el perdón de Dios. Él no pidió nada de eso a Dios. Ahora, ¿por qué fue justificado el publicano? Y es importante que debemos saber que el publicano no fue justificado por humillarse. Porque si pensamos que la causa de su justificación fue la humillación que él hizo de sí mismo, estamos pensando como el fariseo. Por obras es justificado. El publicano fue justificado por su fe, porque él le creyó a Dios, que en el Antiguo Testamento había enseñado que el hombre que iba a ser justificado iba a hacerlo por una justicia ajena a él.
Y le creyó a Dios en eso. Y por su fe fue justificado. El publicano logró comprender la gravedad de su pecado, porque logró comprender y conocer por medio del Espíritu Santo a ese Dios majestuoso e infinitamente santo. Y cuando se comparó con Él, vio que estaba perdido. Porque el estándar con el que Dios nos mide es Él mismo. Sed santos como yo soy santo. Sed perfectos como yo soy perfecto. Y cuando el publicano vio eso, cayó como cayó. Entonces vemos que Calvino tenía razón. El publicano logró tener un conocimiento apropiado de sí mismo y un conocimiento apropiado de Dios. El fariseo no. El fariseo tenía un conocimiento inadecuado de sí mismo, creía ser más de lo que era y por lo tanto tenía un conocimiento inadecuado de Dios. No era un Dios tan santo si podía acercársele así, ni un Dios tan justo que iba a pasar por alto esos pecadillos que él hacía. Pero el publicano fue verdaderamente sabio. Ahora, ¿quién fue el que justificó? ¿Cómo fue justificado? ¿Por el sacrificio de un animal? No, por el sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pablo escribe en Romanos 3, versículos 23 al 25, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios, escuchen esto, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cristo es nuestra propiciación. Él fue el que propició la ira de Dios que había sobre este publicano y sobre cada creyente que ha entrado en el reino de Dios. Este publicano no solo obtuvo en Cristo el castigo, la ira de Dios por sus pecados, pero también obtuvo por imputación la justicia perfecta de Cristo. Y ahora sí, así es como es un hombre aceptado por Dios. Así es como un hombre está bien con Dios, porque ya Dios no ve nuestra justicia, ve la justicia de su Hijo que está a su diestra, la justicia perfecta. Y el publicano por fe cumplió el estándar requerido por Dios, porque tiene la justicia de Cristo. Y por lo tanto es santo como Dios es santo y es perfecto como Dios es perfecto. Quiero concluir con algunas aplicaciones. Primero, el Evangelio destruye todo intento nuestro de autojustificarnos. Es por eso que es tan importante que nosotros todos los días nos prediquemos el Evangelio a nosotros mismos, porque en nuestra naturaleza está ese deseo de la carne de autojustificarnos, de hacer cosas para Dios, con el intento de ganar su favor, ganar sus bendiciones. Es que necesito tal cosa, entonces bueno, voy a ir a la iglesia todos los miércoles a orar. Eso es un sentimiento farisaico
que debemos luchar contra él. Nosotros no podemos hacer nada para ganarnos el favor de Dios. Ya Cristo lo hizo. Romanos 8. Entonces debemos predicarnos el Evangelio todos los días, porque eso destruye todo intento nuestro de autojustificarnos. Cuando nos vemos los pecadores que somos, lo que tuvo que hacer Dios para que nosotros pudiéramos ser salvos, no hay nada que podamos hacer nosotros. Si Cristo murió, ¿qué más hay que nosotros tengamos que hacer para ser aceptados por Dios? Nada. Segundo, debemos cuidarnos de ser como los fariseos y menospreciar a nuestros hermanos. Andar quejándonos porque no hacen tal cosa y porque tengamos amor, y con amor instruyamos a nuestros hermanos. Instruyámonos, amémonos los unos a los otros. Porque en la carne está el deseo de autoexaltarnos, y debemos luchar contra eso también. Cuidado con la falsa humildad. Ronnie dijo hoy en la mañana algo muy interesante. Dice: de poco vale sentirse muy poca cosa comparándose con otros hombres. ¿Por qué? Porque eso es orgullo. Si yo lo que busco es que los otros me vean a mí muy humilde, lo que busco es ser exaltado por mi humildad. La verdadera humildad surge de conocer correctamente a Dios y conocernos correctamente a nosotros mismos y conocer la obra que Cristo hizo por nosotros. Y entonces, en esa relación con Cristo, tener esa humildad de servir a los demás. Esa es la verdadera humildad. La otra es una falsa humildad, y debemos cuidarnos de eso. En su libro Gracia Abundante, Juan Bunyan escribió lo siguiente: un día, mientras pasaba por el campo y también con algunos pensamientos en mi conciencia, temiendo que todo aún no estaba bien, de repente esta sentencia cayó sobre mi alma: tu justicia está en el cielo. Y pensé también, como miré con los ojos de mi alma a Jesucristo a la diestra de Dios. Allí, dije, está mi justicia. Así que a donde quiera que estaba o lo que sea que estuviera haciendo, Dios no podía decir de mí: Juan Bunyan, Eduardo Flores carece de mi justicia, pues esa justicia está justo delante de Él. También vi que no era el buen marco de mi corazón que hacía mejor mi justicia, ni el malo hacía peor mi justicia, pues mi justicia era Jesucristo mismo, el mismo ayer y hoy y siempre. Ahora de hecho mis cadenas cayeron. Fui a casa regocijándome por la gracia y el amor de Dios. Aquí vivir por algún tiempo dulcemente en paz con Dios por medio de Cristo. Oh, pensé Cristo. No había nada más que Cristo delante de mis ojos. Y espero que todos nosotros los que profesamos ser cristianos y que profesamos haber entrado en el reino de Dios, podamos repetir esas palabras. Recordemos siempre lo que dijo Ronnie en la mañana. ¿Quién es Dios? ¿Quién es usted? Porque solo ese conocimiento nos puede llevar a nosotros a buscar lo que Cristo hizo. Si yo no sé quién es Dios, si no sé quién soy yo verdaderamente, ¿cómo voy a buscar a Cristo? Pero entonces, parte de predicarnos el Evangelio es eso. ¿Quién es Dios? Infinitamente santo, justo. ¿Quién soy yo? Un vil pecador que transgredió su ley, que debe buscar a Cristo para ser salvo. Así evitaremos entonces los errores farisaicos y podremos descansar como Juan Bunyan en la obra de Jesucristo. Oremos.
Padre, te damos